también estos días atrás, ¿por qué no predicaba de las 7 palabras de Jesús? Ya sabéis que antes era muy normal, muy común, en los cultos especiales de Semana Santa que se celebraban en todas las iglesias evangélicas, y se invitaba a un predicador de turno. El predicador, el tema era las 7 palabras. Porque luego a lo largo del año no se predicaba acerca de este tema, las 7 palabras de Jesús. Pues yo, como es natural, no podía negarme, de modo que hoy vamos a empezar con las 3 primeras palabras de la cruz, y cuando me toque la siguiente vez, pues seguiremos con las otras 4, las 7 palabras de Jesús. Para entender un poco lo que era el ambiente, tenemos que ver lo que fue el principio de aquella semana de pasión, porque antes de la cruz ya había tenido lugar, como vimos ya el domingo de Ramos aquí, la entrada triunfal, eso de triunfar es un apodo, en Jerusalén, donde el Señor fue, como sabéis, aclamado por las grandes multitudes, por el pueblo, echaban los mantos para que el Señor no pisara sobre el suelo, de modo que fue una entrada en honor de multitudes en aquel domingo histórico. Pero como el Señor no había venido a recibir el aplauso de la gente, ni tampoco a que lo encumbraran como rey humano, pues pronto el Señor puso la primera nota discordante el lunes, cuando entró en el templo y comenzó a limpiarlo de todo el negocio que los sacerdotes tenían montado allí. Purificó, como vemos, de toda la basura establecida por los sacerdotes en ese negocio. Por lo tanto, ya el lunes, después de la aclamación del domingo, ya Cristo les hace recelar aún más de Él, porque claro, Él estaba predicando una cosa que iba en contra justamente de lo que ellos estaban enseñando. Pero ya nosotros vemos en ese lunes, ya vemos un detalle importante, referente a las palabras que el Señor dice: mi casa es casa de oración. Y comparándolo con la iglesia, tenemos que decir que Cristo quiere una iglesia limpia de mundanalidad, una iglesia que sea justamente una casa de oración y no que sea un nido de hipocresía religiosa movida por intereses o de cualquier cosa ajena a un cristianismo auténtico. Y pone el dedo en la llaga: ¿quién iba a oponerse a esto? Luego llega el martes, y el martes sigue empeorando la situación con aquellas 3 parábolas que narra acerca del rechazamiento del reino, la de los 2 hijos, los labradores malvados y la higuera. Bueno, eso es lo que precede justamente al mensaje de Mateo 23, cuando habla y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque hacéis esto, pedís lo otro. Ese capítulo 23 de Mateo, que es bastante importante. Pues veis que el ambiente ya era propicio para que se diera lugar la traición de Judas, se diera lugar el prendimiento y el juicio. Pero el Señor lo que quiso demostrarles enseguida es que no había venido a contemporizar con ellos en absoluto. Y hay otra serie de pecados que no vamos a hablar, de los que precedieron allí a la crucifixión. Vemos mucho de estos pecados que aparecen en Mateo capítulo 26, el odio, la envidia, la traición por ambición, el egoísmo, la crueldad, la cobardía, la mentira, miedo, rechazo, hipocresía. De todo esto podemos hablar. Pero esto es lo que se movió alrededor de lo que fue la crucifixión. Y yo me pregunto que si alguno de nosotros hubiéramos sufrido cada una de estas cosas antes de llevar al Señor al patíbulo, ¿cómo habríamos actuado? ¿Habríamos actuado después como lo hizo el Señor? Pero claro, el amor del Señor
supera a cualquier tipo de ofensa. Si no fuera así, ninguno de nosotros estaríamos aquí ahora. Porque Él no daba su vida por los hombres que fueran buenos, ni por los buenos hombres, sino por los pecadores. El Señor daba su vida por aquellos que estaban condenados a una muerte cierta por la eternidad sin Dios. Por eso el Señor daba la vida. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero también para ser mediador entre Dios y los hombres. Y nada iba a impedir que el Señor llevara a cabo su obra. Entramos ya en la crucifixión. En Lucas capítulo 23, en los versículos 32 al 43, ahí está la narración de la crucifixión del Señor, y entendemos que son las 9 de la mañana. Atrás ha quedado ya toda una noche de sufrimiento, una noche de interrogatorios, de burlas, de flagelación, de dolor, de escarnio, de menosprecio, y ahora unos soldados romanos le están crucificando, le están clavando los clavos allí en la cruz, ante la mirada burlona de aquellos que con regocijo complaciente, aquellos líderes religiosos que veían cumplidos por fin sus planes. Ya le hemos vencido, ya le hemos clavado en la cruz, ya le hemos condenado a muerte. Por lo que no podían esperar, con ese pensamiento y esa acción, no podían esperar oír de la boca de Jesús las palabras que salieron, porque jamás habían oído a ningún crucificado interceder a Dios por aquellos verdugos que le estaban matando. Eso era nuevo para ellos, aunque eran gente muy experimentada en la violencia y en la guerra y en la lucha. Pero Jesús no era como los demás hombres. La palabra de Dios nos dice ampliamente que Jesús era el Hijo de Dios, que estaba ocupando en la cruz el lugar que a nosotros correspondía, cumpliendo las palabras proféticas del Salmo 22, dichas 1000 años antes por David, y también las de Isaías 53, dichas 750 años antes de la cruz. Por lo tanto, Dios estaba cumpliendo en Cristo su plan eterno de redención cuando llegó el cumplimiento del tiempo, como dice también en Gálatas. El Hijo eterno de Dios había asumido ese compromiso y por eso ahora no acusa ni condena a quienes le matan, porque nadie le quitaba la vida, sino que la ponía por él mismo. Por eso intercede por ellos con aquellas palabras, en primer lugar, palabras de perdón en la cruz. De aquella primera palabra, en Lucas capítulo 23, versículo 34, dice el Señor: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Fijaros que aunque esta expresión no parezca normal, teniendo en cuenta las circunstancias, y nos parezca que es una reacción de locura, el Señor sabía muy bien lo que estaba diciendo. Y digo esto porque aún no le habían podido afectar las consecuencias de la cruz. Cuando leemos lo que la crucifixión producía a un crucificado, vemos que nos dicen que producía locura, deshidratación, tétanos, entre otras muchas cosas. De modo que era la primera hora, como digo, las 9 de la mañana, y a pesar de la noche que él había pasado, a pesar de las circunstancias que él había vivido y estaba muy débil, como ya sabemos, que no podía ni siquiera cargar su propia cruz, pero eran las 9 de la mañana. Y las 9 de la mañana era la primera hora de la oración. Y aquellos hombres necesitaban el perdón de Dios, sin el cual la condenación para ellos sería horrible. De modo que el Señor estaba cumpliendo en aquella primera hora de la oración intercesora por aquellos que le condenaban
por aquellos que le crucificaban. Y se dirige a Dios, se dirige al Padre y dice: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Mirad, la única manera de que los seres humanos puedan ser perdonados por Dios es cuando no saben lo que hacen. Cuando alguien actúa en conciencia, sabiendo que lo que está haciendo tiene conciencia de que está mal, de que no es la voluntad de Dios, y sin embargo lo hace, va para adelante, eso no tiene perdón. Pero el Señor puede perdonar la inocencia. El Señor puede perdonar la ignorancia. Y aquellos hombres no sabían lo que estaban haciendo. Algunos sí. Los que le llevaron a la cruz sí. Porque por medio estaba el negocio que tenían montado y que el Señor ya lo había tratado de desmontar. Pero la mayoría de la gente y aquellos soldados romanos simplemente estaban cumpliendo una obligación, estaban cumpliendo una orden. Había que crucificar a 3 y esos 3 tenían que ser clavados en la cruz. Estaba leyendo en estos días, algunos lo he mandado también, el desarrollo, el informe de Roma, del Imperio Romano, de la sentencia de Jesús, porque eso es una evidencia, eso está escrito. Y dice que aquellos que fueron crucificados junto al Señor eran asesinos. Ya sabéis que la tradición, que si eran ladrones, en el proceso dice que eran asesinos. El único que no era asesino era el Señor, el que estaba en medio. Y aquel que estaba en medio está intercediendo por aquellos que sí le están asesinando, sí le están crucificando, sí le están matando. Pero el Señor dice que fueran perdonados porque no sabían lo que hacían. Ya sabemos que después el centurión reconoce que verdaderamente aquel que había, bajo sus órdenes, sido crucificado, era Dios. Verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente habían cometido una fechoría y verdaderamente habían cometido una injusticia con el Señor. Entonces podemos decir que la gente en el día de hoy, si quieren ser justificados, si quieren ser perdonados, porque no saben lo que hacen. Pero podemos decir que no saben lo que hacen. Todos aquellos que van a la muerte, todos aquellos que van a la condenación, en el día de hoy, ¿podemos decir que vayan porque no sepan lo que están haciendo con Jesús? Yo creo que muchos saben lo que están haciendo con Jesús. Y saben que lo están menospreciando. Y saben que no están reconociéndole como Dios. Algunos llegan incluso, por no negar la realidad de la historia, a decir era un hombre bueno. Otros se lo han atribuido como presidente o jefe de cualquier idea política, de cualquier idea progresista, de cualquier partido que busca, en teoría, el bien de la gente. Y se lo quieren atribuir, pero luego no creen en él. Claro que saben lo que hacen. Y saben que no quieren saber nada del Cristo crucificado. ¿Quién es el Cristo crucificado? Aquel que está vituperado por la autoridad, por la muchedumbre, por la gente, que está siendo maldecido, que está siendo burlado. Si eres el Hijo de Dios, dice aquel que estaba a su lado, sálvate de tú y a nosotros, si es que eres. Claro que saben lo que hacen, pero ¿qué Cristo prefiere? El Cristo de las procesiones, ¿verdad? El Cristo del boato, el Cristo ese que saca hoy si llueve, que es un Cristo de palo, como dice Isaías, con una parte de la leña hacen la comida, se calienta, y con otros trozos del mismo palo hacen un Dios y dicen tú eres nuestro Dios. Pero luego lo sacan en Semana Santa, lo sacan en procesión, muy bien adornado, claro. Y mientras lo ven pasar, algunos vierten lágrimas, porque la imaginería ha hecho algo que pueda tocar la sensibilidad del ser humano, las partes más sensibles. Pero cuando ya se pasa,
nos vamos a beber cerveza y a comer gambas. Hasta el año que viene. Claro que saben lo que hacen. Y claro que saben que están rechazando a Cristo porque prefieren el Cristo de la religión, prefieren el Cristo de la hipocresía a la realidad, prefieren el Cristo de las procesiones, el Cristo de la fiesta popular, mascarada con San Benito, puesto ahí como algo importante para los demás, con su escapulario, con su medallón que le distingue del resto, que le distingue de los demás. Hermanos, ¿eso es serio? ¿Eso tiene algo que ver con Cristo? ¿Eso merece la pena la muerte del Hijo de Dios? ¿Eso? ¿El cristianismo oficial? ¿Eso ha llevado a Cristo a la cruz? No. Nadie me quita la vida. Yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para ponerla. Y el Señor puso su vida por nosotros. Y como Él sí sabía lo que estaba haciendo cuando se dejó crucificar, dice: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Pero sí saben, en la actualidad, que están rechazando el camino de la gracia para seguir el camino de las obras. Horas y horas de servicio, de misa, costaleros una vez al año, sacrificio ritual, que lo único que hacen es acallar la conciencia. ¿Habéis oído la sevillana esa que dice: yo soy costalero porque costalero fue mi padre y porque costalero fue mi abuelo? ¿Qué quiere decir? ¿Que son costaleros por fe? ¿Por tradición familiar? ¿Por figurar? ¿Por acallar su propia conciencia pensando que con esto ya se han ganado el cielo? Claro que saben lo que hacen. Y saben que están rechazando el camino de la fe comprometida por una vida sin problemas, por una vida sin oposición, por ir a favor de la corriente del mundo, cuando la palabra de Dios nos dice a la Iglesia que no somos de este mundo y que tenemos que enfrentarnos y oponernos a toda esta hipocresía religiosa y que tenemos que presentar un cristianismo auténtico, real, que responda precisamente a una vida de gratitud al Señor, porque Él intercedió por nosotros diciendo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Pero un día que tuvimos la visión celestial, un día que nos dimos cuenta de esta realidad, no rehusamos recibir al Señor como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Por eso tenemos la salvación, no porque la merezcamos, sino porque el Señor nos la dio de una manera gratuita. Pero cuando vemos todas estas cosas, nos damos cuenta que toda nuestra vida, toda la vida cristiana, el Señor va a tener que seguir intercediendo por nosotros. Y el Señor va a tener que seguir intercediendo también por estos que no se dan cuenta de su error. Y va a seguir orando: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, hasta que se den cuenta y sepan lo que hacen. Pero el día que, habiéndose dado cuenta, no vuelvan atrás de su error y se conviertan a Cristo, ese será el día de su sentencia al infierno por la eternidad. Y por eso el Evangelio es el punto medio entre una decisión hacia un lugar, una decisión hacia otro lugar. No hay términos medios, no hay lugares intermedios. Salvación o condenación. Salvación por creer en Cristo, condenación por rechazar al crucificado. No hay más. Como digo, no hay términos medios. Y Dios perdona la ignorancia de los hombres, los que, como Pablo, que pensaba que estaba haciendo un bien y una actitud justa delante de Dios, persiguiendo a los cristianos, cuando tuvo la visión, cuando se dio cuenta por esa revelación de Dios,
no fue rebelde a la visión celestial. Y él lo dice y da público testimonio de ello. Estaba persiguiendo a los cristianos y he sido recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero cuando tuvo la visión celestial, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? El Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, y es una cosa, dar coces contra el aguijón. Hermanos, esa es la actitud de los que hemos recibido al Señor. Cuando hemos recibido la visión, la revelación de Dios, no hemos sido rebeldes a esa visión celestial. Y yo quisiera preguntar, porque el tema de hoy es un tema puramente evangelístico, y por eso voy a hacer varias preguntas, y preguntas personales. Y la primera pregunta que quiero hacer es si has visto tú la realidad de la verdad de Dios. Eso es lo fundamental. ¿Tú has visto la realidad de la verdad de Dios? Esa pregunta te la tienes que contestar. ¿Sabes también que Dios te pide una vida cristiana auténtica que transforme tu vida y no en una religiosidad aparente, sino en una vivencia cristiana auténtica? Porque esa es otra pregunta que también tenemos que contestarnos cada uno de nosotros. Y otra pregunta más: ¿seguirás pasando de la cruz de Cristo, dejando que le crucifiquen, sin dejar que su perdón te alcance? Porque estaba siendo crucificado por ti. Estaba colocado en tu lugar, en el lugar que cada uno de nosotros merecía, en el lugar que tú, como pecador, mereces. ¿Vivirás a partir de ahora en la idolatría sabiendo que te vas a condenar eternamente por ello? Porque ya sabéis que eso Dios lo condena en el segundo mandamiento de su ley. ¿Despreciarás la oración de Jesús por ti, de querer perdonarte mientras le crucificas? Porque cada vez que no haces la voluntad de Dios, estás crucificando a Jesús. Y están las palabras del Señor: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. La siguiente palabra, ya veis que esta es una palabra de perdón, la primera que hemos visto. Esta palabra segunda es una palabra de seguridad. Está también allí en Lucas 23:43, cuando aquel criminal que estaba colgado a su lado dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le contesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo cuando veo las tres cruces del Calvario, siempre veo dos partes de la humanidad: un grupo de hombres, otro grupo de hombres. Un grupo de hombres que toma una decisión sabia, recurrir a Cristo. Y otro grupo de hombres que toma una decisión necia, burlarse de Cristo. Y Jesús en medio. Porque Cristo siempre estará en medio de los dos grupos de hombres. Y recurriendo a Cristo, ese grupo que mira al Señor podrá estar con Él en el paraíso. Pero el otro grupo de hombres va a estar en la condenación por la eternidad, por haber rechazado al que estaba crucificado en medio. Tenían los tres la misma situación, no interna, situación externa. Estaban colgados allí en el monte Calvario, pero el único que no merecía estar allí era el Señor. Además, lo dice el mismo que estamos diciendo: nosotros, la verdad, justamente padecemos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este ningún mal hizo. Y eso lo dice un condenado. Este ningún mal hizo. Y recurre al Señor.
y de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Por qué esta palabra? En segundo lugar, sencillo, porque después del perdón viene la salvación. Ninguno de nosotros seríamos salvos si no hubiéramos sido perdonados en primer lugar por el Señor Jesucristo. Pero cuando confesamos nuestro pecado delante de Él, el Señor perdonó nuestro pecado y nos ofreció una salvación eterna con unas palabras de amor muy importantes, porque quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ninguno de nosotros merece ni tiene el honor de estar en la presencia de Dios, donde el Señor está, por ningún mérito que podamos aportar, solamente porque el Señor intercede por nosotros, porque el Señor ha vencido a la muerte y al pecado, y porque el Señor va delante de nosotros. Por lo tanto, nadie que pida al Señor perdón por sus pecados y clame por la salvación quedará sin respuesta. ¿Recordáis aquellas palabras que dice el Señor? El que a mí viene, no lo echo fuera. Al que llama se le abrirá. El que busca halla. Y lo importante es tratar de buscar, tratar de llegar al Señor, tratar de conectar con Él, como aquel hombre en su última oportunidad aquí en la tierra. Acuérdate de esto. Pero fijaros que esto es muy importante, porque ¿quién pensaría que entre el tumulto de aquella fiesta, entre la expectación, imaginaros un poco lo que allí había, entre la expectación de aquel espectáculo mezclado con el dolor de las personas que amaban a Jesús, contrastándola con aquellos que estaban burlándose, con el desprecio de los que le odiaban, entre ese ambiente diferente y cargado, alguien pudiera reconocer al Dios de la gloria en aquel crucificado, lleno de sangre, coronado de espinas y burlándose de él toda aquella gran multitud, sobre todo los religiosos. ¿Quién pudiera reconocer al Señor en ese crucificado? Pues lo hizo otro condenado por el Señor. Es interesante. Cuando vemos al Señor decir, yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médicos, los enfermos son. Y a esos vino el Señor a curarnos. Y otro condenado estaba en la misma situación. No fue un religioso, no fue un rico, no fue un importante de la época. Y mientras el autor de Hebreos en el capítulo 2, los versículos 6 y 7, citando el Salmo 8, los versículos 4 al 6, se pregunta, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Este condenado se atreve a decirle al Señor, acuérdate de mí. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él, Dios? Acuérdate de mí. ¿Veis? Que no hay obstáculo para llegar al Señor, que no hay ninguna oposición por la situación que puedas vivir para acercarte a Dios. ¿Qué es el hombre? El hombre no es nada, porque no merece nada para que el Dios se acuerde de nosotros. Pero este no quiso dejar pasar su oportunidad y se atreve a decirle al Señor, acuérdate de mí. ¿Cuál fue la respuesta? Mirad, el Señor no solo se acuerda, sino que le promete, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabéis lo que estas palabras significan? Significan la garantía de la salvación. Porque aquel que parecía derrotado ante los ojos de los religiosos era el vencedor y era el autor de la vida. Precisamente ese era el momento de su historia, como ya le oiremos decir consumado es. Estaba venciendo a la muerte con su propia muerte.
Estaba sacando a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, y su sacrificio fue suficiente para sacarnos a nosotros del lago cenagoso y de la condenación eterna. Nos sacó de allí como vencedores. Y si quisiéramos sacar algo positivo para nosotros, tendríamos que decir que hoy también, en medio de cualquier tipo de bullicio, de una sociedad que camina de espaldas a Dios, cuando muchos están viendo en Jesús un hecho histórico quizás, o un ídolo al que hay que maquillar de cualquier manera, unos pueden mirar a Jesús con indiferencia, otros pueden mirar a esa imagen con lágrimas de compasión, y otros también, como el protagonista de una fiesta, ya que si no, no la habría. Hay una burla generalizada, una burla, una grotesca mascarada, pero puedes sentir, en medio de este mal ambiente, puedes sentir al Señor a tu lado. Puedes ver que el Señor está tratando de escuchar tu confesión de pecado y tu petición de perdón. Porque son los dos primeros pasos que hay que hacer. Primero, reconocer que eres un pecador. Y cuando reconozcas que eres un pecador, que estás perdido, que estás condenado por tu propio pecado, no por Dios, por ti mismo, entonces puedes clamar por el perdón al Señor, y el Señor te va a perdonar, y podrás sentir que Dios te ama, que a Dios le interesa de una manera particular, no como grupo, no como masa, no como ente, sino como persona. A alguien que a ti personalmente te quiere llevar al paraíso con Él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso, la petición es que mires a Jesús como el Salvador de tu alma. Que le pidas que entre en tu vida y que te salve. Y además, uno de los grandes problemas e impedimentos que hay para que muchos puedan aceptar al Señor y se salven es que la mayoría rechaza a Jesús. Y no te debe de importar que la mayoría rechace al Señor, aunque esté a las puertas de la misma muerte. Tú clama a Dios por tu vida eterna, clama a Dios por tu salvación, y Él te va a responder, no se va a callar. Y tú te podrás ver en la misma situación de aquel crucificado junto al Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ya veis que llegamos a la tercera palabra. La tercera palabra está en Juan capítulo 19, en los versículos 26 y 27. ¿Recordáis cuando en Lucas capítulo 2, versículo 25, se le dice a María, una espada traspasará tu misma alma? ¿Recordáis, verdad? Era una profecía de una situación que ella iba a vivir. Y aquella situación que ella iba a vivir, al pie de la cruz la estaba viviendo ya. Porque Jesús lo había tenido en su vientre, lo había parido, lo había criado como su hijo. Ahora tenía que entender otra cosa muy diferente. Ahora tenía que entender que era su Dios. Y como su Dios tenía que aceptarlo. Y por eso el Señor, que no hace las cosas a medias, y que como el mayor de la familia, los responsables, el hermano mayor, responsable del resto, no podía dejar desamparada a su madre, pues ella había muerto. Se dirige al discípulo que él amaba, su pariente también, y se dirige a su madre y le dice, mujer, no madre. ¿Recordáis? ¿Recordáis otra vez que también le dijo lo mismo al Señor? En las bodas de Caná. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora.
claro. Ese fue el principio del ministerio de Jesús. Y este fue el final. Y tanto al principio como al final, el Señor a María la llama mujer. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Dice el texto que desde aquel día el discípulo la recibió en su casa. Llevaba ya 3 horas el Señor en la cruz. Ya había llegado la segunda hora de la oración, que empezaba a las 9, las 12 y las 3 de la tarde. Estas eran las 3 horas de la oración. Para mí, estas palabras de la cruz son la manifestación de una oración constante y continua del Señor con el Padre, porque desde que empieza a orar allí en Getsemaní, cuando un ángel le viene para fortalecerle, pues el Señor, como veis, está ya en una íntima comunión con el Padre. Luego después veremos en las 4 siguientes palabras, como ya no tienen que ver con los hombres, ya tienen que ver con su relación con Dios, muy directa y muy personal. Pero, como digo, llevaba ya 3 horas en la cruz y ya había llegado a la segunda hora de la oración, las 12 del mediodía. Solo 3 palabras habían salido de los labios de Jesús en 3 horas. 3 palabras en 3 horas. Y os dais cuenta que las 3 estaban relacionadas con la salvación y la seguridad de los hombres. Perdón, salvación y cuidado. Las 3. Y Dios no hace las cosas a medias. Ni el cristianismo es algo místico que solo tenga que ver con lo espiritual, sino que Dios salva y guarda. Hay un versículo clarísimo: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios salva y Dios guarda. Y las promesas de Dios van justamente en esa dirección. No solo perdona nuestros pecados y nos garantiza la salvación eterna, sino que cubre todas nuestras necesidades físicas y afectivas, las necesidades del dolor del alma, que es lo que estaba pasando María en aquel momento. Esa espada que atravesó, que traspasó su alma. Y ahora María se quedaba sin su hijo, porque tenía que entender que era su Dios, pero es encomendada al cuidado de otro hijo, miembro de la familia de la fe. Importante también esto, porque para Dios la familia de la fe está por encima de la familia de la carne. Debemos de entenderlo eso, porque cada cual dará cuenta a Dios de sí, y nosotros nos arrastramos los pecados de nuestros familiares, y somos responsables tampoco delante de Dios por ellos. Pero la familia de la fe es una familia perdurable. La familia de la carne muere aquí con la muerte. Desaparecen los lazos familiares, los lazos matrimoniales. Pero los lazos espirituales llegarán ahí hasta la presencia de Dios. Y el Señor en Mateo capítulo 19, versículo 29, dice: porque cualquiera que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer o hijo o tierra por el nombre de Jesús, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Importante lo que esta palabra significa cuando se dirige a María y se dirige a Juan para decirle: ahora esa es tu responsabilidad, Juan, y en él tienes que confiar, María, porque es tu hijo. Cuando lo lógico es que los que amaban a Jesús se preocuparan por él, y es Cristo el que se preocupa por los demás en esa situación de muerte. Todos estarían preocupados frente a alguien que se está muriendo, que está en una situación así. Todos los que están alrededor estarían haciendo conjeturas: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué tenemos que hacer después? ¿No lo habéis notado cuando alguien se muere? La cantidad de gente que se ofrece para esta gestión, para aquella gestión, porque hay que hacer gestiones, porque hay que hacer esto, porque hay que hacer lo otro. Y el Señor se está preocupando por ello. Es que el Señor no es de este mundo. Es que el Señor es diferente. Es que el Hijo del Hombre no es un hijo,
de la tierra. Y el Señor se responsabiliza por los hombres que le aman. Y nada escapa a su control. Por eso, esta es una palabra de protección que pone de manifiesto que Dios es amor. A la madre, traspasada por la espada, la del dolor del alma, que nos dice Lucas 2, 33 al 35, es consolada dándole la seguridad futura en la mano y al cuidado de Juan. Pero claro, tenemos que llevarlo esto a un terreno espiritual. Y Dios te ofrece en la cruz las tres cosas: el perdón, la salvación y la protección. Hay cantidad de promesas del Señor de que no nos dejará ni nos desamparará. Que a lo largo de nuestra vida, al que es fiel, no le va a faltar nada ni a él, ni tampoco a su descendencia. Protección. Que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor nos va a hablar de estas cosas: perdón, salvación y protección, que son para Él las cosas prioritarias, como manifiesta en las tres primeras palabras y en las 3 horas aquellas de la crucifixión. Una palabra de seguridad que quita las dudas y que quita la incertidumbre del futuro. ¿Y ahora qué? La gente dice: ¿y ahora qué? ¿Y qué va a pasar después? Ahí está la respuesta del Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la protección de Dios está presente. Mirad, son 3 palabras relacionadas con los hombres. Porque si en toda la Escritura vemos que Dios ordena que el hombre se relacione con Dios en primer lugar, para que luego se relacione con el hombre, hay que tener los mandamientos, hay que tener la frase del Padre Nuestro, hay una orientación vertical en primer lugar, para luego que haya una relación horizontal. Aquí estamos viendo justamente eso, que el Señor está relacionándose con Dios en beneficio del hombre. Y si vemos que pone como prioritario la comunión con Dios y las necesidades espirituales o los mandamientos del amor de Dios en un segundo plano al prójimo, lo veremos, en estas 3 primeras palabras Dios pone al hombre su necesidad de salvación como prioritario. Después se ocupará de él. Pero Dios te ama tanto que su primera oración en la cruz fue por ti. ¿No es lo normal? Claro que no. Pero no estamos hablando de un hombre. Estamos hablando del Dios que se entrega por nosotros. Y cuando entendemos estas cosas tenemos que preguntarnos: ¿pasarás de Jesús como tanta gente está pasando de Jesús? ¿O por el contrario rendirás a Él tu espíritu, habiendo entendido su amor por ti y el ofrecimiento de salvación que te da y que le está haciendo en este momento? Si no lo haces, estarás menospreciando la sangre de Cristo, sabiendo lo que haces. 3 palabras dichas por el Señor en las 3 primeras horas de la cruz, que tienen que ver con los hombres en sus necesidades más importantes: perdón de Dios, salvación de Dios, cuidado de Dios. Lo que va a recibir cualquiera que rinda su vida al Señor tras reconocer sus pecados y pedir. Que el Señor nos ayude a entenderlo. Si hay alguien que entendiendo quiere aceptar al Señor en esta mañana, que lo haga. Tiene la oportunidad de no rechazar la oración del Señor, el mensaje de salvación y ser salvo por la gracia